El mensaje que en esta noche yo os quiero compartir es un mensaje que ya compartí el año pasado en nuestra iglesia. Es un mensaje que habla de la familia, habla de nuestra responsabilidad en cuanto a instruir en la palabra de Dios a nuestros hijos, a nuestros nietos también. Y de hecho tiene que ver un poco el motivo por el cual lo desarrollé en su día, fue precisamente porque una mañana estábamos Isa y yo con nuestros nietos pequeños, los hermanos de Hugo, Lua y Joel. Estábamos con ellos haciendo el devocional Isa y yo, y dentro del devocional nosotros pues les dijimos a ellos unas palabras que os quiero citar textualmente. Les dijimos, les afirmamos a ellos que nuestro hogar está donde está nuestro corazón. Y les decíamos les decíamos a ellos que precisamente es así, nuestro hogar es así, porque a ellos les amamos con el amor de Dios. Y fue a raíz de estas palabras y a raíz de estar pensando en la familia, que entonces yo compartí con la iglesia en Cunit este mensaje titulado La instrucción bíblica en el hogar. Cuando leemos la palabra de Dios, nos damos cuenta del inmenso valor que Dios mismo pone sobre el hogar en lo que se refiere a la instrucción bíblica y a la instrucción bíblica en la vida de nuestros hijos y nuestros nietos, porque en verdad no todo acaba con haber educado a nuestros hijos, sino también luego Dios nos concede de nuestros hijos, por su gracia nos concede también nietos. Y solamente en la medida en que nosotros vivamos estos mismos principios, conseguiremos que nuestros hijos, nuestros nietos, vivan ellos mismos también y transmitan ellos mismos a su vez lo aprendido a lo largo de toda su vida. Seguramente que en muchas de las presentaciones que hacemos de nuestros niños, cuando ahora tenéis el último miembro de la familia por aquí, no sé cómo se llama. Efraín. Manel Efraín. Bueno, pues Manel Efraín es ahora el más pequeño. No sé si lo habéis presentado ya o no. ¿Sí? Bien. Normalmente suele leerse el versículo de Proverbios 22:6, que dice: instruye al niño en el camino que debe andar, y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Esta es la versión de la Nueva Biblia de las Américas. Instruir. Este versículo habla de instruir. Precisamente hoy vamos a hablar sobre la instrucción bíblica en el hogar. Instruir a los hijos es principalmente comunicar a través del ejemplo, transmitiendo actitudes nuestras personales y conductas nuestras a ellos. No solamente basándonos en la parte teórica, sino en la práctica de lo que aprendemos nosotros y que ellos observan de nosotros. Hemos de reconocer de que hoy día no es fácil. Sabemos muy bien que es difícil, ejercer una paternidad de calidad. Y esta es una de las mayores preocupaciones que podemos encontrar en las familias. Ejercer una paternidad de calidad. Porque no solamente depende de nosotros como padres y como madres, no solamente, sino también de toda la presión social que existe, y lo vemos a diario con las ideologías diferentes que se nos presentan. Lo que es cierto es que no hay una conexión, de enseñanza entre el hogar cristiano, por así decirlo, y la escuela.
Parece como que no hay esos vínculos estrechos de poder llegar a acuerdos en cuanto a qué enseñanza ellos pueden o no recibir en la escuela. Ellos deciden el currículum que quieren dar a nuestros hijos y ellos les enseñan. Y nosotros, como hogar cristiano, tenemos ahí una gran responsabilidad de saber reconducir a nuestros niños por ese camino que Dios quiere que le llevemos. También es cierto de que con el aumento y se da tristemente, y lo comentábamos con Juanjo ahora por la tarde, de los divorcios, de las separaciones, familias monoparentales que se dan también, y las familias en las que el padre y la madre trabajan fuera de casa, el tiempo que queda parece un tiempo escaso para la instrucción que nuestros hijos necesitan recibir, y me refiero a la instrucción bíblica en el hogar. Aún así, estoy convencido, y creo que estáis conmigo también, estamos convencidos de que independientemente del ritmo de trabajo que cada uno tenga, o de la situación de vida que cada familia tenga, eso no es excusa, no es justificación, porque es posible instruir bien a nuestros hijos. Siempre tendremos y siempre tenemos tiempo para cambiar y mejorar. Porque poder es querer, ¿verdad? Es una cuestión de organización, es una cuestión de orden. Pues precisamente este mensaje yo lo he basado en el Salmo 78. Aquí Asaf escribe este salmo, no lo voy a leer entero, pero sí la primera parte que me llamó mucho la atención. Salmo 78, quiero leeros los versículos del 1 al 8, que dice lo siguiente. Dice: escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde los tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová, y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza, y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres. Generación, dice, contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Esta tarde, en esta noche, diría yo, más bien, la idea central que me gustaría que tuviéramos en cuenta y que se desprende es que la instrucción bíblica en el hogar mantiene activa, según hemos leído, activa la memoria histórica sobre quién es Dios, qué ha hecho Él, hace Él y sigue haciendo para bien de nuestras familias. Considerar esta instrucción bíblica para mantener esa memoria histórica de quién es Dios. Quisiera que esta fuera un poco la idea principal para tratar en esta noche. En el contexto que nos ocupa aquí, como decía, es un salmo de Asaf, y Asaf podemos decir que nos sorprende de nuevo con otro salmo en el que reconoce, principalmente en este salmo, reconoce la fidelidad de Dios. Y resume muy bien. Por amor al tiempo no he leído los 72 versículos del Salmo 78, pero sí que resume muy bien la historia del pueblo de Israel desde los tiempos de Moisés, en que eran esclavos en Egipto,
y hasta el reinado de David, al final del Salmo. Y en este mismo contexto histórico se le atribuyen a Asaf 12 salmos. Entre ellos está el Salmo 50 y están los salmos del 73 al 83 y ahora estamos en el 78. Y con un mismo denominador común, y lo he resumido mucho, de cómo él lo plantea, de reconocer a Dios como juez justo y soberano, exhortando al pueblo, pero a la vez también castigando a los malvados. La historia fue repetida de generación en generación para que no se olvidaran de Dios, ni repitieran, como hemos leído, los mismos errores de sus antepasados. Dentro del contexto de lo que es el Salmo en sí en general, vemos algunos aspectos importantes, simplemente muy por encima lo quiero mencionar, y es que el pueblo de Israel se rebeló contra Dios y no fue fiel, hemos leído en el versículo 8, no fue fiel a Dios. Se olvidaron, el pueblo se olvidó de los milagros que Dios había hecho. Ellos tentaron a Dios, probaron a Dios, exigiéndole cosas a Dios. Le mintieron y trataron de adularle a Dios. Se alejaron de Dios, aun cuando Dios les favoreció con grandes obras. Y Asaf, lo que hace ahora en este salmo, desde el principio del versículo 1, lo que hace es llamar la atención y decir, escucha, escucha, pueblo mío, dice, mi enseñanza. Asaf habla de parte de Dios en este Salmo 78. Y es así como se dirige al pueblo, como a Israel, como pueblo suyo, para dar sus enseñanzas en nombre de leyes, aun cuando solo intente él identificarse con el pueblo y transmitirle esa instrucción. Proverbios 1:8 también emplea una misma casi expresión que dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no abandones la enseñanza de tu madre. Qué bueno. Vemos que de alguna manera también padre y madre formamos equipo en la instrucción bíblica en el hogar. Las cosas, cuando él dice, escucha, escucha, pueblo mío, las cosas que va a decir aquí son de mucha importancia y que requieren la más seria consideración por parte de los que van a escuchar. Y Asaf lo que hace aquí es enfatizar lo que Dios había ordenado a los padres, es decir, la transmisión de su ley a los hijos y las historias de sus actos poderosos con Israel. Lo cual afirma, considerando esto así, afirma la importancia de la educación bíblica en el hogar, para que nuestros hijos, nuestros nietos aprendan a obedecer a Dios y tengan, muy importante, esperanza en Él. Y esta consideración es de vital importancia en estos tiempos, como decía, que hoy corren. Tiempos en los cuales hay muchas ideologías contrarias, diría yo, contrarias a los principios, permitidme la expresión, a los principios absolutos de la palabra de Dios. En este versículo 2 vemos también que dice, abriré mi boca y hablaré cosas. Y el versículo 3 dice, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. Es decir, son ciertas, son cosas ciertas que va a decir, son hechos verídicos, hechos poderosos de Dios. Y es el honor que debemos también a nuestros padres. Nos obliga a prestar atención a las buenas enseñanzas que de ellos hemos recibido. En el versículo 4 cita, no lo ocultaremos a sus hijos,
sino que contaremos. Escuchemos bien, dice, contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su poder y las maravillas que hizo. Lo que hemos de transmitir a los hijos no es solo, como decía, conocimiento, sino específicamente y especialmente debemos de transmitirles las verdades de Dios sobre las maravillas de Dios, que Dios hace. Dice Deuteronomio 6:21, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto. Y dice, añade, y el Señor Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Es decir, contar estas verdades. Instruir es contar estas verdades acerca de Dios. El versículo 5 dice, porque Él estableció un testimonio en Jacob y puso una ley en Israel, la cual ordenó a nuestros padres que enseñaran a sus hijos. Fijémonos bien, que la ley de Dios se dio con el encargo especial de enseñarla a los hijos, y yo le añado, y a los nietos, conforme está ordenado en la palabra de Dios. Porque además dice, unos versículos anteriores en Deuteronomio 6, en el 7 dice, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Es decir, siempre debe ser una práctica nuestra. Y a los hijos de sus hijos, y así sucesivamente, de generación en generación. Así también hoy nosotros, la Iglesia de Dios, no es cosa de una sola época. No es cosa solamente del tiempo presente que vivimos hoy, sino de un propósito de Dios, suyo hasta la consumación de los tiempos, hasta que el Señor vuelva. Debemos seguir aquí, atentos a transmitir esas enseñanzas de la palabra de Dios, de la ley de Dios, en nuestro hogar, instruir a nuestros hijos en nuestro hogar. El Señor Jesús, cuando Él hubo resucitado y a punto ya de ascender en la gran comisión, Él dijo, Mateo 28:20, dijo, enseñándoles, id y haced discípulos, y en el 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El versículo 6 dice, para que la generación venidera lo supiera, aun los hijos que habían de nacer, y estos se levantarán y lo contarán a sus hijos. Es decir, esa instrucción necesita de esa transmisión de generación en generación. Dios dio a Israel su ley. Y no solo para que sus dichos fuesen norma de las generaciones venideras, sino por algo muy interesante también, sino para que pusieran en Dios su confianza al recordar sus obras maravillosas. Transmitir la ley, pero para que confíen en su Dios, en el Dios. Es una responsabilidad que Dios encargó a cada uno de nosotros. Y el versículo 7 dice precisamente esto, para que pusiesen en Dios su confianza y no se olvidaran de las obras de Dios, a fin de que guardasen sus mandamientos. Por tanto, los padres, tíos, abuelos, debemos instruir, debemos enseñar.
Y debemos hacerlo para evitar, y eso será muy frecuente en los tiempos que corren, sobre todo cuando nuestros jóvenes, niños, están en la escuela dominical, pero conforme van creciendo. Nuestro nieto tiene ya 12 años y ya le empezamos a ver en él algunas cosas que tenemos que corregir también. Pero a la que van a la universidad, ahí corren el peligro de abandonar la fe. Muchos de ellos. Y debemos de transmitir esta enseñanza, instruirles, enseñarles, para que no abandonen la fe, para que nuestros hijos confíen en Dios, para que tengan dependencia de Dios, para que tengan paz en sus corazones confiando en Dios. Enseñarles para que no olviden las obras de Dios, para que tengan una memoria activa histórica de quién es Dios y qué ha hecho Dios. Como cita ahora también, para que guarden sus mandamientos, para que sean obedientes, aprendan obediencia a Dios también. Y dice el versículo 8, añade, para que no fuesen como sus padres. Una generación, como hemos leído, una generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios, su espíritu. Se les advierte a estas generaciones futuras que tomen buena nota de esto. Es decir, no seáis como vuestros padres. Es una advertencia. A fin de que, como digo, no sean como sus padres, esa generación rebelde y terca. Es decir, no ceder ante los obstáculos de la vida, que muchos vienen y muchos vendrán. Y ahí tenemos una gran responsabilidad nosotros para con ellos. Por eso es importante que nuestros hijos y nietos nos escuchen decir que les amamos con el amor de Dios. Mi pregunta de reflexión en esta noche para todos nosotros, y voy a pasar una parte de aplicación, poco amplia, pero aplicación. Mi pregunta que quisiera dejarnos es: ¿qué estamos haciendo en nuestros hogares para transmitir la historia de la obra de Dios a las futuras generaciones? ¿Qué estamos haciendo para cumplir con estos mandatos de Dios? Para que confíen en Dios, para que no se olviden de Dios, para que sean obedientes a Dios. ¿Cómo podemos hacerlo? Pablo nos da unas recomendaciones importantes. En Efesios 6:4, él dice: padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. O sea, tiene que haber una conexión de corazón a corazón del padre con el hijo. Provocarlos a ira es, de alguna manera, enviarlos al mundo, me atrevo a decir. Dice: sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y me he centrado en esta parte segunda del versículo. Criadlos, la crianza en el hogar, que implica disciplina y que implica amonestación del Señor, basándonos en sus enseñanzas. Nuestros hijos no llegan automáticamente a ser aquello que Dios se ha propuesto que ellos sean. La responsabilidad de los padres es ocuparnos activamente, sin desistir de ello, para lograr que nuestros hijos crezcan y lleguen a ser esas personas que Dios quiere que sean. Mientras los hijos estén en nuestra casa, bajo nuestra cobertura, bajo nuestra responsabilidad, debemos criarlos constantemente, persistentemente y sin descanso. Instruirles bíblicamente.
Y esto, como decía, no es automático. Pero tampoco es de una tarea de un día y lo suelto. No es tarea de una semana y lo suelto. No es tarea de un año y ya está. No es tarea de que han aprobado un curso bíblico y ya está. Es tarea de toda una vida. Es un trabajo que lleva mucho esfuerzo, que lleva tiempo conseguirlo. Debemos procurar, por tanto, preparar a nuestros hijos para que puedan volar solos, cuando vuelen del hogar, que vuelen preparados, que vuelen confiando en Dios, que tengan esa memoria de Dios en sus vidas y esa obediencia aprendida de lo que han recibido y de lo que han visto como ejemplo en el hogar. Y esto les ayudará a afrontar la vida en el camino de Dios, en su camino y de la mano de Dios, como leíamos antes. Versículo de Proverbios 22:6, en ese camino. Nuestra meta, por tanto, como padres, ha de ser conducir, guiar a nuestros hijos al punto en que pueden tomar por ellos mismos. Han aprendido a tomar decisiones de largo alcance, de esa carrera de la cual habla el autor de Hebreos, que yo la llamo siempre una carrera maratoniana, basado en los principios de la palabra de Dios. Nuestro primer objetivo de su crianza, por tanto, debe ser que nuestros hijos lleguen, como decíamos, a depender en primer lugar del Señor Jesucristo y de su palabra. Como dice en el versículo que pone en el cancionero, cantando en vuestros corazones con gracia, Colosenses 3:16, dice: la palabra de Dios, de Cristo, mora en abundancia en vosotros. Es esa palabra que debe abundar en los corazones de nuestros hijos para que dependan de Cristo en sus vidas. La crianza conlleva esos dos elementos, como cita Pablo, esos dos elementos de la disciplina y de la amonestación. Y la disciplina, la palabra griega que traduce disciplina, significa inculcar en la mente. Disciplina es inculcar en la mente. Y una parte de esa tarea de crianza, diríamos, de nosotros los padres para con los hijos, es precisamente la de inculcar. ¿Inculcar qué? Sana enseñanza, sana doctrina en las mentes de nuestros hijos, de acuerdo a las verdades de Dios, de acuerdo a sus valores absolutos de la palabra de Dios. Y yo creo que estoy seguro, disponemos de suficiente instrucción y principios en la palabra de Dios para guiarnos a nosotros, como padres, en esta tarea de inculcar en la mente a cada uno de ellos para todas las áreas de su vida, de nuestros hijos, pequeños y mayores también. Nuestros hijos ya son adultos y alguna vez aún debemos de estar recordándoles, como decíamos, recordándoles cosas importantes. Por tanto, inculcar en la mente es infundir ideas o pensamientos en alguien, es inspirar, es inyectar, es transmitir, es comunicar. Por ejemplo, diríamos que uno de nuestros hijos podría decir: mis padres me inculcaron valores cristianos. Si nosotros no lo hacemos, otros lo harán por nosotros. Y no serán esos valores cristianos. La palabra de Dios enseña una cantidad de enseñanza, de valores, que nosotros podemos transmitirles a cada uno de ellos. Y es la mejor instrucción a cómo relacionarse
con otras personas, a cómo canalizar las emociones de ellos, a cómo utilizar también nuestro tiempo, nuestro dinero, a cómo enfrentar y resolver problemas. Todo esto lo encontramos en la palabra de Dios. A cómo, como decíamos, saber tomar decisiones de largo alcance, a cómo vencer el resentimiento que tan instalado está y se instala en el corazón del ser humano, incluyendo, permitidme que así lo diga, a los cristianos también, cuando no somos capaces de curar heridas del pasado. Cómo mantener un buen matrimonio. Encontramos también palabras sabias en la palabra de Dios. Cómo hacer buenos amigos. Cómo responder cuando somos maltratados. Cómo debemos trabajar y ser de ejemplo en nuestros puestos de trabajo. Cómo comunicarnos bien con sabias palabras. Cómo ser buenos padres. Cómo establecer valores y normas correctas. A cómo orar delante de nuestros hijos. A cómo estudiar la Biblia. Y no sé cuántas otras cosas. Una gran cantidad de cosas que nosotros también recibimos como instrucción en la palabra de Dios. Y aunque la iglesia y la escuela, aunque los padres y la escuela forman parte de la enseñanza de nuestros hijos, somos los padres, y nosotros, Isa y yo, lo insistimos en nuestra iglesia, somos los padres los que tenemos la responsabilidad final de instruir a nuestros hijos en los caminos de Dios, basándonos en su palabra, en esa crianza con disciplina y ahora con amonestación. Somos los últimos responsables. Nuestros hijos están una hora y media en la escuela dominical. Luego están toda la semana en casa con los papás y luego en la escuela. Tenemos una gran responsabilidad nosotros. El segundo elemento en cuanto a la crianza es la amonestación, que significa advertir, avisar, prevenir, para conseguir que nuestros hijos crezcan bien. Tendremos que lograr que obedezcan y hacerlo con las advertencias que Dios nos da. Por eso es amonestación y es advertir, porque son advertencias que Dios da, son mandatos de Dios. Y precisamente la amonestación, la disciplina y amonestación, en las ocasiones en que ellos, y son bastantes, y creo que aquí somos la gran mayoría padres y abuelos, en que ellos se opongan a las cosas que les decimos, y se lo recordamos, es para tu bien, se lo decimos. Es cuando tendremos que echar mano, cuando ellos se opongan, tendremos que echar mano de la disciplina que amonesta para motivarlos a hacer lo correcto, a ellos. Es el amor, como decíamos, a nuestros hijos, lo que nos lleva a disciplinarlos. Y eso me lleva a pensar también que es la relación que Dios tiene con nosotros. Dice Hebreos 12:6, que el Señor dice al que ama disciplina. Me gustaría dejarnos algunos principios bíblicos para una eficaz, diríamos, aplicación de esa disciplina bíblica que debemos ejercer nosotros en nuestro hogar. Los límites para los hijos deben estar siempre claramente establecidos. Debemos asegurarnos de que los hijos comprenden nuestras normas y que ellos mismos expliquen que nos han entendido. No demos por hecho que nos han entendido. Hijo, ven aquí que te explico. Le transmitimos, pero tenemos que asegurarnos que nos comprenden y preguntarles, ¿me has comprendido lo que te he dicho?
Y no dictemos normas que nuestros hijos no puedan cumplir. Tienen que ser normas de acuerdo a lo que ellos puedan llevar a cabo también. Y a la medida que lo van haciendo, se le puede ir incrementando. En todo lo posible debemos explicar a nuestros hijos también el motivo que nos lleva a imponer cada norma. Hay que explicar las razones, los motivos por los cuales debe ser así eso. La disciplina necesaria debemos aplicarla, por tanto, con instrucción, con un previo acuerdo de los padres. Esto es muy importante. Los padres, hablamos de ese equipo, padre y madre. Enseñanza del padre, enseñanza de la madre. Tiene que haber un equipo donde haya acuerdo del padre y de la madre y que lleguen a acuerdos para instruirles. Y con nuestra ayuda personal e implicación personal para ayudarles a ellos. Y con amor, que no falte el amor en el hogar. Y esta responsabilidad no se termina solamente con nuestros hijos, también se aplica a nuestros nietos. Y también digo y añado, y digo lo mismo que en nuestra iglesia, y también se aplica con los niños de la iglesia. Yo puedo ser y yo soy, como ejemplo, hijo, padre de mis hijos, abuelo de mis nietos, pero soy también padre de muchos otros niños y también abuelo de otros muchos niños y tío de otros niños. Lo cual quiero decir es que nuestra presencia aquí, en la casa de Dios, es importante también que nuestro ejemplo de vida, la verdad que aprenden en la escuela dominical, también sea una verdad que ven que vivimos nosotros en nuestra vida. Porque los niños observan mucho. De hecho, los niños aprenden casi más de la observación. Y es de esta manera que nosotros aplicaremos, por tanto, una gran o una buena disciplina para ellos. El resultado de todo esto, ¿cuál es? Es que los hijos serán un lazo de unión, y de hecho lo son, un lazo de unión más íntimo entre el padre y la madre, trabajando juntos por esa sana doctrina, por esa sana enseñanza en el hogar. Y ya para acabar, quisiera dejarnos algunos rasgos de carácter que digo yo que seguro nos gustaría ver a nosotros, en nuestros hijos, en nuestros nietos. La labor no acaba, como os digo, solamente con los hijos. Pues el primer rasgo de carácter que quisiéramos ver en nuestros hijos sería el amor a Dios y el amor al prójimo. La obediencia, como decíamos, la honra a los padres, que sean generosos, que sean de corazones nobles y sean generosos, que hablen verdad, que sean auténticos, verdaderos, que sean honestos consigo mismos y con los demás también, que vivan por fe y no por vista, como exhorta el apóstol Pablo, que crezcan en sabiduría. Son todos rasgos de carácter que deseamos ver en nuestros hijos. Que sean aplicados para aprender y aprender la palabra de Dios. Que sean diligentes, que sean prudentes, que sean humildes, que no sean egoístas y que apliquen, qué importante es esto, hablando del resentimiento, que apliquen siempre el perdón. ¿Cuántas familias se pueden romper cuando no hay un perdón auténtico, verdadero? ¿Cuántos matrimonios se dejan? Hablábamos antes de las separaciones. Por todo ello debemos luchar. Por todo ello debemos luchar. Por nuestro hogar, por nuestra familia y por la familia de la fe. Porque tanto en cuanto nosotros hagamos un buen uso de la instrucción bíblica en el hogar, tanto en cuanto la familia entonces se fortalecerá.
se fortalece el matrimonio, esos lazos íntimos entre el padre y la madre, y se fortalece la iglesia. Y una iglesia fortalecida es una iglesia que lleva en su testimonio de vida, lleva el Evangelio a los perdidos. Matrimonios fuertes, familias fuertes, iglesia fuerte y una implicación en medio de nuestra sociedad. No que ellos se lleven a nuestros hijos, sino que nosotros estamos ahí con nuestra presencia, fortaleciendo a nuestros hijos para que ellos sean, a su vez en un futuro, esos que vayan con el Evangelio de la verdad, el Evangelio de la salvación. Todos estos son anhelos legítimos, ¿verdad? Son deseos del corazón que conllevan, como decía, una gran responsabilidad llevarlo a cabo y un gran privilegio. Y todo esto lo hacemos en nombre de Dios y lo hacemos para su gloria. Con todo ello, con todo esto, estaremos, por tanto, contribuyendo a mantener la memoria histórica activa sobre nuestros hijos y acabo como empecé. Esa memoria activa histórica sobre nuestros hijos, sobre quién es Dios y qué ha hecho Dios, qué maravillas ha hecho Dios. En este caso, en cada familia, contemos en nuestras casas, contémoslo, qué maravillas ha hecho Dios. Recordémoslo, las bendiciones de Dios en nuestra historia personal de cada uno y lo que Él sigue haciendo. Y este principio parte en primer lugar de nosotros, para que ellos nos imiten y ellos glorifiquen a Dios y a la vez evite que sus mentes sean distorsionadas con ideologías filosóficas que los alejarán de Dios en vez de mantenerlos en el camino eterno que Dios tiene preparado para cada uno de ellos, ese camino de salvación provisto por Cristo Jesús. Cuando acababa hoy, precisamente, de repasarlo, y aunque lo compartí el año pasado en Cunit, me vino automáticamente Josué 1:7. Y me puse a pensar, ya acabo con esto, en Josué 1:7, que le dice, supongo que un versículo muy conocido por todos nosotros, dice, solamente dice, esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley. Esto es lo que me llama la atención. Lo habré leído muchas veces y cuando hoy lo repasaba me vino a la mente este versículo que dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Josué fue instruido por Moisés. Qué buen padre fue, espiritualmente hablando, para Josué. Este hombre que fue obediente, que fue junto con Caleb, ese hombre valiente, que entró a inspeccionar la tierra prometida y que creyó a Dios, a lo que Dios dijo, a su promesa, a su palabra, y que estaba ahí ahora a asumir esa responsabilidad de llevar al pueblo a esa conquista de la tierra prometida. Un hombre instruido que llevó a cabo el propósito de Dios y que al final de sus días, Josué fue capaz de decir, yo y mi casa serviremos al Señor. Seamos obedientes a nuestro Dios en aquella responsabilidad que nos ha dado
en cuanto a enseñar a nuestros hijos propios. Y si estamos en la iglesia, a los hijos de los demás, indirectamente también tenemos esa gran responsabilidad. Que Dios nos bendiga a todos.